Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto poder acompañarles en una emisión más de GenTV Opiniones. Vamos a conversar esta noche de un tema sumamente importante, son los derechos de las mujeres y también los derechos que tiene la comunidad LGTBI. Tenemos en los estudios de GenTV panelistas importantes para hablar de este tema. Así es que vamos a presentarla, vamos a darle la bienvenida a la doctora Carmen Colazo. Ella es la coordinadora de la Red de Mujeres, Género y Desarrollo con Equidad del Colegio de las Américas, y también a la ingeniero América Romualdo. Ella es la coordinadora de la Concertación Feminista Prudencia Ayala. Así es que damos la bienvenida. Buenas noches, bienvenida a GenTV Opiniones. Muchas gracias por el espacio para poder reflexionar y comunicar a la sociedad salvadoreña sobre estos temas tan importantes para nosotras. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos también, bienvenida. Gracias y un gusto estar en Salvador una vez más y compartir con ustedes sobre estos temas. Bueno, sin duda, recuerde también que usted nos puede sintonizar y nos puede seguir a través de las redes sociales en Facebook y Twitter como Canal GenTV y nos puede ver en tiempo real en www.gentv.tv. Vamos a iniciar conversando de este tema tan importante y son los derechos que tenemos nosotros las mujeres, que somos la gran mayoría, yo creo que no solo en El Salvador, sino también en el mundo, ¿verdad? Y además también los derechos de la diversidad sexual LGTBI. Y es que cada 28 de junio se celebra el Día de la Comunidad Gay. Para este fin de semana, esta comunidad también tiene programada una marcha para exigir sus derechos y otros puntos también. Así es que vamos a conocer un poquito acerca de esto y hemos preparado la siguiente nota. Veamos. En el marco del mes dedicado a celebrar la diversidad sexual, la Iglesia Episcopal Anglicana y la Fundación Cristóbal se unen para expresar los principales avances y desafíos de la comunidad LGBTI. Efectivamente, este gobierno tiene avances, no podríamos negarlo. Entre los principales, pues la creación de la Dirección de Diversidad Sexual, aunque la población tiene razón en exigir mayores cambios en la brevedad del tiempo. Es un llamado al señor presidente de la República que se asignen más fondos a esta dirección. Reconocen que la comunidad LGBTI en El Salvador es una minoría que cada día se reivindica y exige sus derechos. Además, lamentan que continúen suscitándose asesinatos a personas LGBTI y que estos sigan en total impunidad. Desde 1996 hasta la fecha llevamos más de 540 asesinatos que son considerados crímenes de odio. Los consideramos así porque como la Fiscalía nunca los ha investigado, no podemos decir que no lo son, ¿verdad? Este año llevamos 10 mujeres trans asesinadas, lo que es bastante lamentable, y la falta de actividad de parte de la Fiscalía General de la República. Pidieron a la Asamblea Legislativa aprobar reformas al Código Penal y a los delitos de homicidio y amenazas para sancionar con mayor rigor los crímenes motivados por odio, expresión de género, orientación sexual y otros equivalentes que presentaron recientemente. Muy bien, bueno, persiste en este tema la discriminación también hacia estas personas, al igual que las mujeres, y son dos temas que están muy relacionados. Por ello vamos a conversar ya con nuestros panelistas para saber qué significa para ustedes la celebración o la conmemoración de este día a nivel mundial. Muy bien, bueno, como ustedes sabrán, la discriminación por razones de género es una discriminación que se basa en cuestiones biológicas de las personas, por lo tanto es una de las más graves discriminaciones que existen. Y en el mundo creo que cada vez hay más conciencia sobre la importancia de no generar discriminación por estas razones y sobre todo tener en cuenta que todos los seres humanos somos diferentes, que hay que respetar las diferencias y que nacemos distintos, diversos y debemos festejarlo. Por eso me parece que el día del festejo del orgullo gay, que se ha dado en todo el mundo, y el festejo de la diversidad sexual, es algo que debemos celebrar todos y todas, no solo las personas que pertenecen a estas comunidades. Y sin duda, hablar de este tema no es algo nuevo y es algo histórico que se ha visto como algo natural, el hecho de tener un rechazo hacia esas personas y de discriminarlos también. Sí, efectivamente, estábamos precisamente hablando en la tarde que hay como este tema del estigma, de la discriminación, ¿verdad?, a las personas por ser diferentes, que, bueno, ya en El Salvador desde los años 90 se ha empezado a impulsar esa visibilidad, digamos, en la calle, ¿verdad?, porque generalmente la sociedad tiende a decir, bueno, respetamos lo que hace, pero háganlo en su casa y no formen escándalo, ¿verdad? Pero sí, la idea precisamente de esta conmemoración y de
y esa visibilidad, ¿verdad? Orgullosas personas de ser lo que somos, creo que es importante también como algo también educativo para el resto de la sociedad, porque se da mucha intolerancia, como decía Bessie en el reportaje, estos crímenes de odio, ¿verdad? Que nosotras también manejamos esta categoría, cómo se produce violencia y muerte hacia una persona solo por el hecho de ser quien es, ya sea que sea mujer y por eso se le violenta, y eso llamamos nosotras feminicidio. Y lo que también es en estos casos, y hace poco, digamos, ha habido un caso de una compañera que ha sido asesinada, que se le asesina por el hecho de ser quien es, de expresarse libremente quien es, y es un odio hacia ella como manifestación de esa intolerancia al respeto de la diversidad de las personas. ¿Ustedes consideran que en el mundo ya existe ese reconocimiento en materia de derechos humanos hacia esta comunidad? Claro, yo creo que cada vez más la comunidad internacional, así como hemos ido entendiendo la diversidad, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con otras condiciones raciales, los derechos de las personas indígenas y la importancia de la no discriminación en cualquier caso, hemos ido también comprendiendo la diversidad sexual y de género. Y desde ese punto de vista yo puedo decir que tengo el orgullo de ser de un país, de pertenecer a un país donde en este momento, en Argentina, existe una ley de matrimonio igualitario, existe una ley para el respeto a la identidad sexual y de género, y para que las personas que consideren que están queriendo un cambio en el sistema de identidad, dentro de sus documentos de identidad, etcétera, puedan ejercerlo. Donde cada vez más se entiende que hay personas transexuales que requieren tratamiento hormonal, que es muy caro y que el Estado debe apoyarlas para tenerlo, para poder realmente vivir como quieren en un cuerpo que realmente sientan que les pertenece y sentirse felices, porque al fin y al cabo lo que queremos es que los seres humanos vivan en felicidad, sean felices y se desarrollen en sus diferencias, porque nadie es igual a nadie, somos distintos y por lo tanto debemos crear mecanismos y leyes para que esa diferencia no sea transformada en desigualdad. Sin duda que todos los seres humanos somos diferentes. Ahora, ¿ustedes cómo reciben esa noticia de parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que ya emitió un decreto para que personas del mismo sexo puedan unirse? ¿Cómo les cae la noticia a ustedes? Y como yo te decía, en el sur ya hay países como Argentina que también antes que los Estados Unidos han admitido el matrimonio de personas del mismo sexo, o sea, que llamamos matrimonio igualitario. Y como abogada te puedo decir que el régimen del matrimonio es un régimen muy importante dentro del derecho, que genera para las personas que se someten o se sumen a este régimen una cantidad de derechos y de obligaciones. El matrimonio da derecho a la herencia, el matrimonio da derecho a compartir la seguridad social del cónyuge, el matrimonio da derecho al reconocimiento de hijos y también otras cuestiones, como por ejemplo cuando una de las personas está en una situación grave de salud, que la otra pueda colaborar en ese momento, pueda estar acompañándole y el médico pueda pedir información o apoyo a esta persona que es su cónyuge. Entonces, si hay personas del mismo sexo que quieren entrar en un sistema de matrimonio, me parece muy correcto, porque entrarían, igual que cualquier persona heterosexual, sin preguntar qué sexo tienen, a este régimen de convivencia. Y si nosotros hiciéramos discriminación en que solo pueden optar por el matrimonio las personas heterosexuales, estaríamos discriminando, porque podríamos decir que por qué las personas con otras orientaciones sexuales e identidad de género no pueden gozar del matrimonio. Entonces no podrían dar a sus hijos herencia, no podrían darle al cónyuge la seguridad social, no podrían los bienes comunes que han hecho heredar uno de otro, y sería realmente una gran discriminación.
América, en el caso de El Salvador, ¿cuál es la realidad, así de una manera muy general, de esta comunidad? La realidad es que existe mucha discriminación y efectivamente se acaba de votar en la Asamblea Legislativa, efectivamente darle pie a la reforma constitucional para impedir, digamos, que en algún momento la ley pueda reconocer que las personas tienen derecho a quererse, tienen derecho a estas decisiones que se toman, porque una cosa es lo económico, pero también hay decisiones, digamos, afectivas que a veces se toman en las parejas, que tienen que ver con la salud, con cosas que pertenecieron a la otra persona, y que muchas veces cuando se da, digamos, el fallecimiento de una persona, es la familia la que decide y no la persona compañera de vida. Entonces creo que en El Salvador nos falta mucho todavía reflexionar de una forma es que yo creo que aquí se maneja mucho moralista y religiosamente, entonces nos falta hablarlo más desde los derechos humanos, desde el derecho de las personas, desde una visión menos apegada a unos moralismos que a mi juicio lo que hacen es afectar y causar discriminación y violencia hacia personas que tienen una forma diferente de expresarse afectivamente. Entonces creo que tenemos mucho, y los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa creo que tienen una gran tarea, porque para mí están tomando decisiones muy apegadas a ideas religiosas y no a su deber de decidir sobre políticas públicas de todas las personas, ¿verdad? Y respetando el deseo de las personas. Hay muchas maneras. Perdón, te quería decir que incluso van a tener problema hoy desde el punto de vista religioso, porque el Papa Francisco está visitando Paraguay en estos días, y una de las cuestiones que ha solicitado es tener una reunión con el grupo GAG, hay otro grupo que se llama Somos Gay. ¿Y por qué? Porque quiere reivindicar el no maltrato y no violencia a las personas con otras orientaciones sexuales e identidades de género. Entonces habrá que pensar también qué clase de religión yo hago si quiero no respetar los derechos humanos de la gente. Bueno, por el hecho de ser humano, yo creo que todos merecemos respeto, claro, ¿verdad? Y en ese sentido me gustaría que con ejemplos muy concretos dijéramos de qué manera consideran ustedes que se está discriminando a estas personas. Se está discriminando de muchas maneras. En lo laboral muchas veces se discrimina por razón de la orientación sexual y no se da empleo. En el sentido, aunque bueno, el Tribunal Supremo Electoral ha hecho un esfuerzo en el tema de mujeres trans, de permitir su votación, pero aún así las compañeras me estaban contando que a muchas les piden desmaquillarse o tratar de identificar realmente la identidad, porque no hay una ley de identidad que les permita, digamos, hacer el cambio respectivo cuando cambian de sexo a su identidad. Permanecen como atadas, digamos, al sexo con que nacieron. Entonces creo que eso es parte de lo que debemos de ver, que efectivamente existe mucha discriminación en la sociedad. También, digamos, hay muchas también formas en la sociedad a través de la psicología de intentar como que las personas se curen, digamos. Entonces hay muchos tipos de terapias que son invasivas, son frustrantes y traumatizadoras, a través de que las familias o las personas cercanas quieren obligar a las personas a cambiar o a ser diferentes, ¿verdad? En ese sentido, pareciera ser que muchos consideran que eso puede ser como una enfermedad, y no es así. Y no es así, porque ya el DSM-4 de la psicología internacional, o sea, de los centros de altos estudios en psicología, ha quitado las otras orientaciones sexuales e identidades de género como enfermedad, y por lo tanto es entendida como una identidad diferente, simplemente. Te quería decir que yo también estuve viendo algunas, como abogada, ¿verdad?, algunas formas de discriminación muy graves, que es que al no aceptar la otra identidad de género, orientación sexual de una persona, le podemos obligar a estar en un régimen carcelario que no es el que realmente le corresponde, donde puede sufrir graves abusos y violencias. Por eso el sistema de justicia tiene que tener muy en cuenta todo esto. Y también
He estado participando hace poco con el doctor Faraoni, un gran experto en adopción, y hablaba sobre el problema que tienen parejas del mismo sexo, que tienen ya hijos, uno de ellos, o que han logrado una adopción personal, ¿verdad? Porque como pareja no han podido hacerlo en algunos regímenes jurídicos. El problema que tiene el otro cónyuge, que es su otro papá o su otra mamá que viven con él, de darle herencia a esa criatura. Entonces decía este juez que evidentemente los niños nacidos de matrimonios igualitarios o que son parte de matrimonios igualitarios porque han sido producto de un matrimonio anterior o de una relación anterior, tienen una paternidad o maternidad anterior de la pareja del mismo sexo, estos niños tienen menor posibilidades de herencia que los niños de matrimonios heterosexuales. Solamente un padre le puede dar el derecho al bienestar social o a la herencia, y pudiéndosela haber dado los dos padres. Ok, ya América nos hablaba de la realidad de esta comunidad aquí en el país. ¿Qué diferencias hay en su país, por ejemplo? ¿Cuáles son las realidades que se viven allá? Bueno, yo vivo entre dos países porque soy mitad argentina, mitad paraguaya. Y en Argentina hoy se vive una época de esplendor en relación a estos derechos. Han avanzado muchísimo en ese sentido, hay una apertura, hay un respeto. Hay una gran apertura, un gran respeto, también ha sido obra de las organizaciones que han sido muy serias y han luchado muy firmemente por sus derechos, y del aporte legislativo, del debate legislativo serio que se ha hecho y cómo se ha llegado, que se puede bajar por Google porque está todo el debate de matrimonio igualitario con todas las diferencias de opiniones, pero al final la votación ha sido por el sí para esos derechos. Y en cambio en Paraguay, que por algo el Papa Francisco está por hacer este acto que creo que es bastante interesante, ¿verdad? De reconocimiento y respeto. La sociedad es tremendamente homófoba. Hace poco tuvimos la asamblea de OEA y los propios diputados y senadores estaban como interesados en demostrar que ellos no lo eran. O sea, no sé por qué alguien tiene que mostrar yo no soy gay, yo no soy... y realmente hicieron unas demostraciones realmente de ignorancia y de trogloditismo bastante públicas. Entonces la OEA no pudo emitir un comunicado que se iba a emitir simplemente para la no violencia de estas personas. Y fue muy lamentable. Pero también se están avanzando en la ley de no discriminación que está presentada al Congreso, y también Amnistía Internacional, por ejemplo, tiene un gran trabajo para poner en el tapete público todo el contenido que hay en distintos países de la discriminación a estas personas. En muchos países tienen pena de muerte, en muchos países las personas prácticamente son encarceladas. Vimos los casos rusos hace poco, y eso va generando mucha conciencia, ¿verdad? Pero falta en Paraguay mucho todavía. Bueno, aquí en El Salvador hay muchas organizaciones que justamente están luchando por esos derechos de estas personas con diversidad sexual. Ahora, ¿cuáles son los avances que se pueden identificar en este sentido? Sabes que hay algunos, bueno, yo pienso que hay un avance que es la visibilidad, y eso tiene que ver con el fortalecimiento de un movimiento, con el fortalecimiento de un liderazgo que posiciona los temas más allá de las instancias públicas. También entiendo que han habido diferentes políticas públicas, ¿verdad? En la Secretaría de Inclusión Social se abrió una división de diversidad sexual con muy pocos recursos, lamentablemente, pero también, por otra parte, hay esta cosa en la Asamblea Legislativa que está poniendo una traba bien importante. Entonces parece de que hay un avance, pero no es tan real, ¿verdad? En el sentido de que también si se logra la reforma constitucional sería un gran retroceso. Y sobre todo, bueno, en nuestro país, digamos, técnicamente, teóricamente, no es delito, ¿verdad? Como en otros países que se da el delito de la sodomía, digamos, que se ve como delito y es encarcelable. En nuestro país supuestamente hay libertad en ese sentido, pero los efectos de tomar decisiones diversas al resto son condenables socialmente, y parte de esa condena es esa reforma
constitucional que se quiere hacer, diciendo, bueno, sean lo que sean, pero ustedes no van a tener derechos. Entonces eso es como un sinsabor. Digamos, el Estado salvadoreño ha presentado ahora en el examen universal, en el examen periódico universal, digamos, estos avances que se ha hecho, pero esos avances tienen que ir cada vez profundizándose más o haciéndose más concretos en la vida de las personas, o sea, cuando realmente sean respetadas las parejas que se forman, cuando realmente tengan derechos a hacer todo este tipo de vida como lo hacen otras personas. Entonces creo que eso es lo que falta todavía, ¿verdad? Hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Y sobre todo, creo que como política gubernamental, creo que el tema de las campañas, de decir a la población que no es correcto, es importante. Yo creo que se guarda mucho silencio desde las políticas públicas a ir cambiando las mentalidades de las personas en función del respeto. Es decir, sí se reconocen avances, pero no son tan significativos o no son tan eficientes como ustedes los esperan. Estamos haciendo un informe de nuestra plataforma de acción de Beijing, o sea, nosotras como feministas siempre estamos como por los cambios, por el cambio de mentalidad, porque se respeten los derechos humanos de las personas y su libertad de tomar decisiones. Entonces, este año se cumplen 20 años de la plataforma de acción de Beijing, que contempló 2 esferas de preocupación, de principal preocupación de las mujeres, ¿verdad? De dificultades que las mujeres tenían. Y nosotras hemos hecho un informe de lo que consideramos que el gobierno salvadoreño ha cumplido o no ha cumplido en esas 12 esferas a 20 años de Beijing. Entonces vemos que en educación, por ejemplo, todavía consideramos que, si bien es cierto que las matrículas han mejorado, los contenidos educativos todavía tienen mucho que cambiarse, y es lo que estamos hablando, contenidos educativos que no sean sexistas, contenidos educativos que no sean que no fomenten la homofobia, en fin, contenidos educativos que fomenten el respeto entre las personas y que también potencien la capacidad de decisión, el empoderamiento que nosotros decimos de las personas, creemos que es muy importante, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que se hace, pero también uno de los aspectos que abordamos tiene que ver con la inclusión laboral. O sea, las personas tenemos derecho al trabajo, ¿verdad? Digno, según nuestra Constitución, pero vemos que tanto las mujeres, que mayoritariamente están fuera del sistema de trabajo, digamos, formal, mayoritariamente están en los sectores informales y mayoritariamente están haciendo un trabajo doméstico no remunerado. Creemos que es complejo, que el Estado todavía está pendiente, digamos, de buscar una solución. Y en el caso que estábamos hablando, digamos, de personas de la diversidad, también consideramos que no hay fuentes de empleo. Entiendo que han habido en algunos lugares, digamos, algún tipo de política afirmativa, pero que no es suficiente con respecto a las necesidades que existen. Entonces también el sistema laboral en El Salvador debe ser más inclusivo, debe ser como con más derechos. Hemos estado hablando, digamos, en este día también sobre las mujeres trabajadoras del hogar remuneradas, que también hay una gran deuda ahí con este sector de las mujeres que también es grande. Entonces, creemos que todavía podemos reconocer avances o cambios en la sociedad, pero que todavía hay muchos retos, ¿verdad? Y sobre todo en temas de la inclusión, de la no discriminación y de la no estigmatización de las personas, que muchas veces hace que tengan mayores dificultades. Carmen nos contaba cómo hacían ellas la comparación de una trabajadora de hogar no remunerada, ganaba más una blanca que una india o con una negra. Sí, es una manera de discriminar también. Claro. Eso por un lado. Y si hablamos de la participación política a la que tienen derecho, ¿cómo están viendo los espacios? Exactamente igual. O sea, cada vez, si bien en todo el continente y sobre todo en América Latina y el Caribe, en nuestra región, ha habido un avance en relación a la posibilidad de tener cuotas
del 30%, en algunos países la región no ha superado ese 30% en ningún momento, al contrario, ha quedado prácticamente como un techo y no como un piso la cuota, y actualmente ONU Mujeres está haciendo una campaña por la paridad, justamente para superar esa brecha, porque hasta ahora ninguno de los estados ha logrado que las mujeres entren en igualdad de condiciones a la participación política en los estados. Y además se ha logrado en muchas medidas de que algunas mujeres que entran no lleven realmente una agenda de género, una agenda con los temas que corresponden a los cambios que buscamos desde los movimientos de mujeres y feministas. Y eso también estamos esperando que suceda. De todas maneras es un avance que ingresen más mujeres, ¿verdad? Aunque no lleven todavía una agenda de género muchas de ellas. Pero sí que queda muchísimo por hacer. No tenemos una buena participación de mujeres en el poder. Hay sistemas como en México, como ustedes sabrán, de que hubo las Juanitas, que anotaban los nombres de las hermanas y las tías para después dejar el lugar y que subieran los hombres. Felizmente ahora el ente electoral mexicano ha corregido esa situación, pero eso también se ha dado en otras partes de América Latina y el Caribe. El mundo político está asignado mucho por la relación familiar, el seguimiento de personas de la misma familia en la política, pero es necesario construir una nueva forma de hacer política, una nueva forma de entender el poder, sin discriminación, con mucha más igualdad de oportunidades, donde las mujeres puedan llevar adelante sus agendas de género también. Sin duda que las mujeres hemos demostrado en los últimos años que tenemos capacidad de hacer muchas cosas buenas. El tema de esta noche, derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. Hemos preparado un sondeo de opinión, queremos compartir con usted ante la pregunta: ¿cree que hay tolerancia y respeto a la diversidad sexual? Veamos. Porque aquí muchos discriminan también a las demás personas y hay personas que por naturaleza ya lo traen así, entonces hay que respetar la apariencia de cada quien. No, un 80% no se respeta. No se respeta. E incluso hay leyes, pero no hay quienes comulguen esas leyes, se podría decir. O sea, incluso hay una cultura de no denunciar. Simplemente respeto y cosa de ellos. Para mí, yo sigo siendo igual, pues ahí es problema de ellos. Allí yo no puedo opinar porque allí ya ellos así son ya y hay que respetarlo. Pienso que el respeto hacia toda clase de personas, pues las opiniones muchas veces afectan a las personas, ¿me entiendes? Así uno piensa que no tienen sentimientos o algo así, pero sí, yo siento que hay que respetar toda clase de personas. Está difícil ese tema, porque lo que interesa es lo que piensa Dios al respecto, no es mi opinión. Bueno, después de ver este sondeo, podemos observar también que la mayoría coincide en que no se respetan los derechos de estas personas. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros los seres humanos para respetar a otros seres humanos, a los semejantes a nosotros? En ese sentido, yo creo que es muy, pero muy importante tener en cuenta lo que las familias pueden hacer en educar en derechos humanos dentro de las familias, porque generalmente importa mucho la educación familiar para que uno tolere las diferencias y que uno respete las diferencias y que tenga afecto y cariño por todos los seres humanos, sean como sean. Entonces, por un lado eso, creo que la educación familiar, el no fundamentalismo, la no intolerancia, se educa en la familia. Y también decirle que hay muchas familias que piensen que dentro de su seno pueden tener una persona que tiene otra orientación sexual, otra identidad de género, y que lo que dicen o lo que hacen compromete la vida de esa persona, a tal punto de que uno de los índices más altos de suicidio en adolescentes que tenemos es por estos motivos. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha responsabilidad, mucho respeto, y saber también de que es muy lindo para una madre, para una abuela, para una tía, saber quién es su hijo, su nieto, su hermano, porque a veces la gente, por no querer ver la realidad, no conoce a quien tiene a su lado.
Bueno, doctora, y justamente en ese sentido queremos saber cuál ha sido su experiencia en las Américas, sobre todo en relación a las políticas públicas y de género que promueven los gobiernos para estas personas. Bueno, en realidad los gobiernos están bastante atrasados en estas políticas. Como te decía, Argentina creo que es un paradigma del avance que puede ser emulado. También puedo decir de que hay experiencias muy interesantes en cuanto a la inclusión laboral, para que los estados puedan hacer acciones positivas para incluir dentro de los estados, dentro del trabajo público, a personas con otras orientaciones sexuales e identidad de género, especialmente personas trans o personas travestis que difícilmente consiguen trabajo y se las excluye y se las prácticamente somete al trabajo sexual como única forma de trabajo. Entonces los estados pueden revertir esta situación y sacar a las personas de esta realidad y brindarles un trabajo dentro del Estado, dentro de una acción positiva. Y también te puedo decir que los estados pueden educar dentro del sistema educativo, en sus planes, programas y proyectos educativos, para el respeto a la diferencia, el respeto a otras orientaciones sexuales e identidades de género. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante gracias al apoyo de The Fellow de Estados Unidos con Flaxo Argentina. Trabajamos con toda la docencia del sistema educativo de Córdoba en Argentina y trabajamos estos temas con las docentes y fue una experiencia pero muy interesante, donde ellas nos contaban las realidades de muchos niños y niñas que asisten al sistema educativo y que ellos detectan perfectamente que tienen otras orientaciones sexuales e identidades de género desde el inicio de los estudios, y que muchas veces estas educadoras, no por discriminar, sino por no tener herramientas o elementos, no saben cómo abordar algunas realidades de vida y personales de estos niños y niñas. Y eso es muy importante que dentro del sistema educativo se aborde para ayudar al respeto de estos niños y niñas del sistema educativo, que no vayan sintiendo ese rechazo, esa discriminación y vayan arruinándoles sus vidas y sus personalidades desde tan chiquitos. Bueno, si los gobiernos o los estados realmente quisieran cambiar esa realidad, debería haber una voluntad, pero ¿qué más hace falta? Sí, nosotras consideramos de que nosotras como movimientos de mujeres y feministas abordamos mucho lo que es la discriminación hacia las mujeres por razón de sexo, pero eso no quiere decir que no reconozcamos que existen otro tipo de discriminaciones y opresiones, y que muchas mujeres están sometidas a varias opresiones, digamos, las mujeres lesbianas, digamos, en este caso nosotras hacemos un análisis de cómo están discriminadas y oprimidas por ser mujeres y también por ser lesbianas, ¿verdad? Muchas de las mujeres lesbianas discriminación. Se quejan mucho porque uno de las mayores formas de violencia hacia ellas es amenazarlas con quitarles los hijos, ¿verdad? Porque muchas veces las parejas o la misma familia consideran que por ser lesbianas no tienen la capacidad de educar bien a esos hijos. Entonces creemos que ahí hay como una serie de políticas que hay que establecer, porque hay que atender la realidad concreta de las personas. Las personas en este momento están teniendo problemas de violencia y discriminación, y el Estado tiene que hacerse cargo de eso. Pero también el Estado tiene que hacer políticas afirmativas para sacar a las personas de esas dificultades, y además hacer campañas o políticas de ese cambio cultural, porque todas estas cosas implican un cambio en la cultura de los países. Entonces también, y yo siempre me quejo de que siento que el Estado salvadoreño hace muy poco en cambiar esta realidad en El Salvador, porque muchas veces dice, no, porque queremos que voten por nosotros y van a querer que no somos religiosos. Entonces hay como ese malentendido de que la defensa de los derechos humanos de las personas es contrario, digamos, a una sociedad como la que se quiere, y es al contrario. Una sociedad que se funde en el respeto, en entender la diversidad de las personas, en entender que nada justifica la violencia ni la discriminación. Creo que haría un mejor El Salvador, ¿verdad? Donde todas las personas nos podamos desarrollar. Por eso es que yo digo, nosotras con la ley de igualdad, la ley de igualdad es la primera ley antidiscriminatoria que existe en El Salvador. Está intentando impulsarse, pero debe generarse
toda una legislación antidiscriminatoria por muchas razones, por orientación sexual, por raza, porque aquí también nos reconocemos mucho este racismo que tenemos, o por otro tipo de pensamiento que puede haber, dar motivo a la discriminación, y creemos, nosotras somos defensoras que la sociedad debe cambiar y no deben de existir estos modelos discriminatorios. Activamente nosotras, digamos, tenemos una posición de derechos de las mujeres, pero reconocemos que existe una serie de desigualdades y de discriminaciones en el país y de estigmas que deben ser superados. ¿Cómo ustedes están incidiendo tanto para lograr que se les respete aún más? Mira, uno de los avances que más reconocemos nosotras son como los avances normativos y cómo nosotras hemos contribuido a la generación de leyes, bueno, aquí en todas partes, ¿verdad? Porque también pero que nosotras en este momento estamos haciendo esfuerzos de monitorear que esas leyes no se queden en papel, porque a mí hay veces me han dicho, ¿y cómo sé que las leyes en El Salvador no se cumplen? Y yo les digo, pero yo y las compañeras vamos a hacer el mayor esfuerzo para que las personas que puedan salir beneficiadas de la ley, las mujeres en general, las exijan, ¿verdad? Porque es el exigir el cumplimiento de la ley las que las puede hacer que se cumplan en una sociedad. Entonces es parte de una apuesta del feminismo latinoamericano, ¿verdad? Del cambio normativo, pero sí estamos en este proceso de ver que se cumpla, y bueno, hemos estado en estos días discutiendo el tema de la observancia, ¿verdad? Los observatorios para ver si efectivamente se están cumpliendo las leyes o si las leyes o las políticas que se están implementando están cambiando la vida real, porque no se trata de que solo sea un programa que tenga un nombre y no cambie la vida cotidiana y la vida real. O sea, en El Salvador, si tenemos una ley de igualdad, queremos que las mujeres ganen igual que los hombres, que las mujeres tengan trabajo igual que los hombres, que las mujeres tengan pensiones, en fin, que cambie la vida cotidiana, y es parte de las premisas de la democracia y del desarrollo de cualquier país. O sea, pero cuesta entender que, y ahora cada vez a nivel internacional, se trata de ver cómo el hecho de no dar posibilidades de desarrollo a las mujeres no solo está retrasando a las mujeres, está retrasando a todo el país en general. El desarrollo de toda una nación en todos los lugares donde se ve. Es que desarrollo es igual a desarrollo humano. Claro. Sabemos bien que desarrollo significa ampliar libertades y capacidades humanas, como dice Amartya Sen, que es el padre de la teoría del desarrollo humano. Entonces, quizás invirtiendo más en las mujeres y en no generar discriminación, sino generar igualdad, vamos a generar más desarrollo, que generando a veces mucho crecimiento económico inclusive. Y desde este punto de vista te quería decir que tenemos avances importantes a nivel mundial y regional. Tenemos una normativa interesante con la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Tenemos también la Convención de Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, aquí que es de OEA, ¿verdad?, del sistema americano. Y tenemos los principios de Yogyakarta, que ya tenemos en el sistema para trabajar sobre los derechos de personas con otras orientaciones sexuales e identidades de género. O sea que el PAC normativo lo tenemos perfectamente, y también el protocolo facultativo de CEDAW. Y además tenemos las políticas establecidas por la plataforma de Beijing, China, en el 95, que todos nuestros estados como signatarios de Naciones Unidas deben cumplir, y que son, digamos así, la base de nuestros planes nacionales de igualdad y de las políticas de nuestros estados. O sea, toda la construcción la han generado los movimientos de mujeres y feministas, que han sido las que han peleado, y también los movimientos por otras orientaciones e identidades de género que están todavía peleando por su convención, que espero que llegue pronto. Nosotros ya tenemos la nuestra, para poder defender sus derechos. Sin duda que están haciendo un gran trabajo, pero a pesar de eso pareciera que lo que se quiere lograr va a paso muy lento. ¿Cómo lograr entonces cambiar la mentalidad, si así lo queremos decir, de muchas personas, que a pesar de que ese mensaje les está llegando y les está llegando con mucha frecuencia, pareciera que solo se queda hasta ahí? Es que la cultura se cambia lentamente. Nosotros ya hemos aprendido, sabemos que el cambio no va a ser de hoy para mañana.
que quizá no lo veamos en nuestras vidas, pero quizá nuestros hijos e hijas puedan vivir en un mundo diferente. Porque el cambio cultural es lento, paulatino e implica grados de conciencia. E incluso tiene corsis y recorsis, o sea, tiene retrocesos y vueltas a avanzar. Y es muy importante, sobre todo, que el Estado se haga cargo como que es el Estado y que debe tener la debida diligencia sobre los derechos humanos de las personas para generar y fortalecer estas políticas. Y sobre todo, el Estado debe saber de que solamente siendo un Estado laico que divida y separe lo que son las confesionalidades de las políticas públicas, vamos a poder tener realmente respeto a los derechos humanos. Sería interesante también que enumeremos así muy puntualmente los retos principales que tiene el gobierno para poder superar esta situación que se vive. También hemos estado hablando con la gente del Sistema Nacional de Igualdad y el tema sobre el reto de la transversalidad, claro, del enfoque de género, especialmente para cumplir, digamos, los compromisos. ¿Y qué implica esto? Implica que un Ministerio de Salud tiene que incorporar en su visión el hecho de que existen mujeres también. Parece que las políticas se han hecho como neutrales, pero esa neutralidad no toma en cuenta a las mujeres. O un Ministerio de Trabajo tiene que tomar en cuenta que existen mujeres. Entonces, cuando se genera una política de empleo, se debe tomar en cuenta que también las mujeres están aptas para los empleos, que tienen otras dificultades como el cuidado de niños y niñas, como las tareas domésticas, que en este informe está de que hay 800,000 mujeres en este país que se han excluido de la población económicamente activa solo porque tienen problemas de que no pueden dejar a niños y niñas solas o los oficios domésticos. Entonces eso hace de que ellas no puedan progresar. Entonces, pero ¿qué pasa? El Estado salvadoreño debería de tener más responsabilidad o corresponsabilidad en los cuidados, a pesar de que nuestra Constitución dice de que se debe haber guarderías en todos los lugares públicos y espacios de trabajo, pero no existe, no es una realidad. ¿Por qué? Porque a la que mayoritariamente afecta eso son a las mujeres. Entonces, esas son como las lógicas que deben cambiar. O sea, muchas veces, hace poco estábamos en un ejercicio de hacer un análisis de género y energía, y la mayoría de ingenieros decían, ¿pero qué tiene que ver la energía con el género, Juan? Todo tiene que ver con el género porque las mujeres somos la mitad de la población. Entonces, todo lo que es la vida social afecta de forma diferencial a las mujeres. Lo que quería decir también es que si nosotros tenemos en cuenta las agendas de la región de América Latina y el Caribe, realmente están traspasadas por género, porque nuestras agendas son eliminar el trabajo informal, pues la mayoría del trabajo informal tiene cara de mujer. Tenemos que solucionar el problema de nuestras migraciones, pues la mayoría de nuestras migraciones tienen cara de mujer. Tenemos que solucionar el problema de la desegregación familiar producto de las migraciones. Eso lo podemos hacer si realmente hacemos políticas de género. Además, si nosotros queremos solucionar la trata, el tráfico y la explotación de las mujeres, que es un tema grave porque tiene que ver con todo el contexto de crimen organizado, también es un abordaje de política de género. Si nosotros queremos trabajar sobre los hogares, sobre la situación de calidad de vida de nuestros hogares, tenemos que trabajar sobre todo priorizando políticas para mujeres jefas de hogar, que son la mayoría de las que viven en mayores situaciones de pobreza, y sobre todo para mujeres negras e indígenas, que son las más excluidas de todas las poblaciones que podamos tener, porque siempre ser mujer ya es una exclusión, y ser mujer indígena y ser mujer negra es mucho más exclusión. Pero eso no es una exclusión de la mujer, es una exclusión de las familias y de los niños y niñas que nacen en esa familia, y por lo tanto es una exclusión de la cual el Estado debe hacerse absolutamente responsable si quiere desarrollarse. Entonces yo digo que las agendas de hoy, de género, las de salud sexual y reproductiva, hoy son agendas de género. Nosotros tenemos que ver los niveles que estamos teniendo de embarazo precoz, por ejemplo. Bueno, la mayoría de las agendas más importantes de políticas públicas de la región de América Latina y del Caribe son agendas de género.
Muy bien, sin duda todos los seres humanos todas las sociedades tenemos un gran reto, así como los estados y los gobiernos. Sin duda también se nos han quedado muchas cosas ahí para seguir profundizando y esperamos que en una segunda oportunidad pues podamos abordar más sobre ello. Doctora Carmen Colazo, queremos agradecerle a usted por haber hecho tiempo en su agenda y acompañarnos para abordar este tema tan Igualmente importante. por estar en este país tan hermoso y con gente que quiero tanto como todas mis compañeras feministas de aquí de El Salvador. ¿Qué es lo que más le ha gustado a propósito? Bueno, a mí me gusta todo, te cuento, porque yo cada vez que vengo me encantan los volcanes que ustedes tienen, me encanta el paisaje, le digo todo el tiempo, no sé cómo pueden tener unas plantas y unas flores tan hermosas, tan inmensas, solo con una tierra volcánica, es posible. Quizá el que vive acá no se da cuenta, pero el que viene de afuera ve la belleza de todo lo que es el paisaje salvadoreño. Espero mañana ir un ratito por la montaña, aquí con las amigas. Conozco Suchitoto, conozco prácticamente gran parte del país porque he venido en otras oportunidades. Realmente la playa, el mar, me encanta. Así que, y sobre todo la gente. Así que agradezco estar nuevamente en Salvador. Bueno, qué bueno que le haya gustado nuestro país y bienvenida de nuevo. Y también, América, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto para nosotras estar aquí, que nos hayan dado este espacio para siempre compartir, ¿verdad?, con la sociedad salvadoreña estos temas que muchas veces son un poco marginales en nuestras agendas públicas, y gracias por el espacio de Gente Ve. Bueno, ya saben que esta es su casa. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en una emisión más de Gente Ve Opiniones. Hasta la próxima, buenas noches.